Vamos a abrir en el capítulo 20, hermanos, del libro de los Hechos. Un abrazo a todos los papás y también a los maestros, ¿verdad? El otro domingo vamos a orar por los maestros, ¿verdad? Que este mes también le celebramos el Día del Maestro. Si pone, hermanos, hermano Daniel, si puede poner el subtítulo, el título propio de hoy, porque es el nombre de la serie que vamos a estar hablando, hermanos. Vamos a dar una serie dentro del contexto de lo que estamos estudiando el día miércoles. Hermanos, estos son el capítulo, los versículos en los que estamos el día miércoles. Esto es lo que deberíamos de ver estos próximos miércoles. Pero sentimos importante que pudiéramos verlo los días domingos. Entonces vamos a ocupar 3 domingos para hablar de estos versículos del capítulo 20, y el tema general va a ser la membresía de la iglesia local. ¿Y por qué vamos a hablar de esto también? Bueno, porque nos lo encontramos aquí, hermanos, en el capítulo 20 de Hechos, donde estamos estudiando. Y también, no sé cuántos tienen su carnet, ¿verdad? De membresía, hermano. Yo aquí tengo el mío. Y dice atrás, en la parte de atrás, dice vencimiento junio del 2016. ¿En qué mes estamos, hermano? En junio, ¿verdad? Entonces, mire, todo el Señor lo va haciendo perfecto, ¿verdad? Entonces, este mes se vencen todos los carnets. Y queremos por eso hacer una actualización de datos y queremos hablar de este tema para que podamos ver con la ayuda del Señor, hermano, desde la palabra de Dios, ¿verdad? Acuérdese que una de las solas de la reforma que estamos estudiando también es la sola escritura. Sola escritura. Nosotros no tenemos otros libros adicionales. No tenemos no tenemos el Popol Vuh, o el libro del Mormón, o cualquier otra cosa, hermano, o ¿cómo se llama? El Corán, ¿verdad? Sino que para nosotros no son nuestras ideas las que queremos vivir y practicar, sino que ¿cuál es la fuente de todo nuestro conocimiento, hermano? La palabra de Dios únicamente. Y todo lo demás, todos los libros de ciencia y todo lo demás debemos de analizarlos, filtrarlos a partir de la palabra de Dios. Por eso los reformadores dijeron solo escritura, solo la Biblia, solo la palabra de Dios. Solo la Biblia, dijeron, solo las escrituras. Entonces, hermano, por eso queremos aprovechar, estamos hablando de los solos, estamos estudiando el libro de los Hechos. Y este mes se vence el carnet. Y por eso queremos refrescar un poco lo que significa la membresía en la iglesia. Quiero confesarles y hermanos, pero si ustedes se recuerdan, ¿verdad? Voy a hablar un poquito, así brevemente, de la historia nuestra también en el transcurso del mensaje. Pero si ustedes se recuerdan, nosotros como Iglesia Oasis, Ministerio Oasis, como se llamaba la iglesia en El Salvador antes, ¿verdad? Nosotros, hermanos, y así aprendí yo, y así me enseñaron, nosotros hablábamos en contra de la membresía. Nosotros hablábamos eso, en contra de la membresía. Y entonces, ¿y cómo es que ahora dirá alguno, verdad? Y los hermanos, quizás algunos a veces, los hermanos antiguos, más antiguos, a veces nos cuesta quizás, ¿verdad? Y decimos, hermano, ¿y cómo es que los hermanos están hoy hablando de esto si antes hablaban en contra de eso? Bueno, por eso los reformadores dijeron siempre reformando. Y siempre, eso quería decir siempre volviendo a la sola escritura. Porque, hermanos, muchas veces, y la iglesia en general, practicamos a veces, la iglesia evangélica, un montón de cosas que no es lo que la palabra nos dice. No es la manera en que la palabra nos lo plantea. Y nuestra obligación como primer lugar pastoral, pero de todo y cada uno de nosotros, es ser como los de Berea, ¿verdad? Que ellos, ¿qué hacían cuando Pablo les predicaba, hermano?
¿Qué iban a hacer a sus casas? A comprobar si lo que Pablo les había hablado era así, era como la Biblia, como la Escritura decía. Si Pablo no les había estado hablando de otro libro, de otra palabra, y ellos iban a su casa a chequear, a estudiar, a ver si lo que Pablo les había dicho era así como él les decía. Entonces es una responsabilidad nuestra, hermanos, revisar la Escritura. Lo que ha ocurrido con la membresía, hermano, es que lastimosamente, ¿verdad? Muchas veces la iglesia, y hablemos de la iglesia evangélica, se ha practicado esto de una manera errónea, ¿verdad? Entonces la forma en que se ha hecho no es la forma más bíblica, dijéramos. Pero por eso queremos aprovechar y vamos a leer estos versículos en el capítulo 20, del 26 hasta el final del capítulo 20. Y vamos a centrarnos, hermano, vamos a hablar esta mañana, nuestro tema exactamente de esta mañana es la membresía y el rebaño, usando ese término, ¿verdad? De ovejas que la Biblia ocupa, la membresía y el rebaño. ¿Cuál es el título, hermanos? La membresía y el rebaño. Luego vamos a hablar, hermanos, y yo les quisiera rogar que hagan un esfuerzo por no faltar estos próximos, nunca deberíamos de faltar a no ser por fuerza mayor, pero que estos próximos domingos, que usted haga el esfuerzo, se programe. Y si por algún motivo de fuerza mayor usted no puede asistir, oiga el mensaje en YouTube, vea el video, óigalo en la página web de la iglesia, pero oiga estos mensajes, es importantísimo para la vida de la iglesia, ¿verdad? De cada uno de nosotros, los jóvenes también, es importante, jóvenes, que cada uno de nosotros comprendamos desde la palabra de Dios lo que es la membresía de la iglesia. Entonces el otro domingo vamos a hablar de la membresía y el cuidado pastoral, cómo se relaciona, según lo que Pablo dice aquí, la membresía con el cuidado pastoral. Y número 3, por lo menos vamos a hablar la membresía y la seguridad de la iglesia o del rebaño. Ese va a ser nuestro tercer tema. La seguridad, la membresía y la seguridad del rebaño. Ese van a ser por lo menos nuestros 3 temas. Vamos a leer aquí la palabra del Señor, dice así. Por tanto, dice Pablo está aquí hablando y dice, por tanto, yo os protesto, dice, en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Dice, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, dice, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos y echándose al cuello de Pablo, le besaban, doliéndose en gran manera
por la palabra que dijo de que no verían más su rostro, dice, y le acompañaron al barco. Vamos a concentrarnos en el versículo 26 al 29 esta mañana. 26 al 29. En el versículo 26, hermanos, Pablo dice, les protesto. La primera, vamos a irnos haciendo varias preguntas. La primera pregunta que me viene a mí al leer estos versículos es, ¿a quién le está hablando el apóstol Pablo aquí? ¿A quién le está hablando, hermano? Vean el versículo 17 y 18, ahí nos dice a quién les está hablando. Dice que enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a ¿quiénes? A los ancianos de la iglesia, o sea, a los pastores de la iglesia en Éfeso. Los llamó a una reunión porque él iba de regreso a Jerusalén y nunca más iba a verlos, iba a ver sus rostros. Y dice que cuando vinieron a él les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre ustedes todo este tiempo, desde el primer día que entré en Asia. Entonces, los ancianos, el liderazgo de la iglesia en Éfeso, es a quien Pablo les está dirigiendo estas palabras en primer lugar. Ahora, dice el versículo 26 que él hace prácticamente un juramento, porque dice, yo los protesto. ¿Qué quiere decir esa palabra protesto? Dice, yo os protesto en el día de hoy. Esa palabra, hermanos, griega, que se traduce aquí, os protesto. La idea es, hermanos, como cuando alguien es llamado como testigo a un jurado. Esa es la idea, ¿verdad? Y cuando llega la persona esa que va a funcionar como testigo, antes de poder hablar, hace un juramento, ¿verdad? En Estados Unidos todavía creo que ponen la Biblia, ¿verdad? Y la gente en Estados Unidos, aquí no sé, creo que la Constitución es, hermana, es decir, nada. Solo porque aquí somos más confiables, ¿verdad? Entonces, pero en Estados Unidos usan la Biblia todavía, creo, hermano, y ponen una Biblia y ponen la mano y juran, ¿verdad? De que van a decir la verdad. Pero la idea de poner la Biblia es que van a decir la verdad delante de Dios y invocan a Dios como testigo. Pues eso es lo que Pablo está haciendo aquí, hermano, con los pastores, los ancianos de Éfeso. Imagínense lo que está haciendo Pablo. Entonces, esa palabra, hermanos, es un juramento, es una conjura, ¿verdad? Solemne, pero delante de Dios. Pero en realidad, hermanos, no solamente los pastores de Éfeso, pero los pastores de cualquier iglesia y el liderazgo de una iglesia principalmente, todo el liderazgo, hermanos, tiene no sé si usted está consciente de eso, pero nosotros como líderes, como pastores, hermanos, tenemos un conjuro, por decirlo así, una protesta delante de Dios de que vamos a hacer lo que Pablo les está diciendo aquí. Todo el liderazgo en general estamos bajo juramento delante de Dios. Dice Pablo, por el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo les ha puesto. ¿Y cuál es esa obra que Pablo les dice que el Espíritu Santo les ha llamado a hacer, hermanos? ¿Cuál es? Versículo 28. Por tanto dice, mirad, esa es la palabra clave. Mirad quiere decir, hermano, cuando dice mirad por vosotros y por todo el rebaño, esa palabra mirad, lo que quiere decir es pónganle atención, ¿verdad? Se puede traducir como atiendan, escuchen, guarden, cuiden, oigan, etcétera, etcétera. Mirad quiere decir presten el cuidado. Ustedes, los pastores, el liderazgo, estamos bajo juramento delante de Dios. Si entendemos lo que es la iglesia,
lo que es el rebaño de Cristo, amados hermanos, los pastores, los líderes, estamos bajo un juramento delante de Dios para cuidar la iglesia de Cristo. Amén, hermano. Y Pablo está haciendo eso aquí. Pablo les dice que se ocupen en primer lugar ¿de quién? De ellos mismos. Vamos a dejar eso para el otro domingo. Y vamos a concentrarnos en la segunda parte, que los líderes deben de ponerle atención y cuidado. Y es el rebaño, dice. El rebaño, dice, en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para supervisar, para cuidar, para proteger. Dice que le pongamos atención a eso. Entonces los pastores estamos bajo juramento delante de Dios de cuidar del rebaño de Cristo. Entonces, si esa es la obra a que los pastores, los líderes de la iglesia hemos sido llamados a hacer, si esa es la labor, hermano, entonces que Dios nos ha encomendado a nosotros como pastores, como líderes, hay algunas buenas preguntas que creo que debemos hacernos. En primer lugar, los pastores. Somos los primeros que deberíamos de hacernos estas preguntas. 3 preguntas que quiero que nos hagamos esta mañana, pero los primeros que deberíamos de hacer esa pregunta es los pastores, los ancianos de la iglesia, los líderes. Porque dice, cuiden el rebaño sobre el que el Espíritu Santo les ha puesto como obispos para alimentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó con su propia sangre, dice el versículo 28. Entonces la primera pregunta, hermanos, que creo que deberíamos de hacernos todos los pastores en primer lugar es, ¿quiénes son los que forman parte de mi rebaño? Esa es la primera pregunta que un pastor, un líder debería de hacerse. Amén, hermano. La primera pregunta que un pastor debe de hacerse al leer estas palabras es, ¿quiénes son nuestro rebaño? ¿Quiénes son mi rebaño? ¿Quiénes son aquellos sobre los cuales el Espíritu Santo me ha puesto a mí para cuidarlos, para protegerlos, para alimentarlos desde el punto de vista de Dios? ¿Quiénes son esas personas? ¿Cómo los identificamos? ¿Cuáles son sus nombres? ¿Cuáles son sus rostros? ¿Cuáles son sus familias? ¿A qué se dedican? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿No les parece, hermano? Porque eso es lo que está diciendo el Pablo. El Espíritu Santo los ha puesto a ustedes sobre un rebaño y ustedes bajo juramento deben de cuidarlos y Dios les va a pedir cuenta de eso, les está diciendo. Entonces ustedes deben de conocer, entonces yo diría, ¿y cuáles son? ¿Cuál es el rebaño? ¿Quiénes son los que conforman ese rebaño? Pablo les dice que son estos son aquellos que Cristo ganó con su propia sangre. Esa es la iglesia del Señor Jesucristo. Estos son muchos, pudiera decir alguien. Los que Cristo ha ganado con su propia sangre están por todas partes. Están por todo el mundo, por todas las ciudades, por todas las colonias, por todos los países del mundo, pudiéramos decir. Están esparcidos por todos lados. Pero sin embargo, el mandato, la indicación es muy específica aquí. Pablo les dice sobre aquellos, ¿verdad? Sobre aquellos, dice el versículo 28. Sobre esos que el Espíritu Santo les puso. Sí, Cristo ha ganado muchos con su sangre, pero a ustedes el Señor les ha dado estos, les dice a los ancianos en Éfeso. Entonces, otra buena pregunta es, ¿cómo identificamos la obra del Espíritu Santo? Bueno, hemos estado estudiando los días miércoles, ¿verdad? Lo que pasó en Éfeso. Usted puede leer el capítulo 19 y los versículos anteriores del capítulo 20 y se da cuenta
las cosas maravillosas que el Espíritu Santo hizo en esa ciudad. Era una ciudad cosmopolita ya de aquel entonces. Era una ciudad importante, una ciudad grande. Era el centro de Asia prácticamente, Éfeso. Era una gran ciudad. Y al leer el libro de los Hechos vemos que el Espíritu Santo, hermanos, comenzó a través de la predicación del Evangelio a sacar a luz, ¿verdad?, la mentira de la magia, que era algo normal en esa ciudad. La gente practicaba la magia. Era parte de su religión, era la magia, y lo otro era el culto a Diana de los Efesios, como se conocía esa diosa. Y había un gran templo ahí en Éfeso, el templo de la diosa Diana, que todos los de Asia veneraban. Y a través de la predicación del Evangelio y la obra del Espíritu Santo, la gente comenzó a salir de ese engaño. Al punto que dice el libro de los Hechos, que un día juntaron todos los libros de magia que tenía la gente, porque era algo tan común, la gente confiaba en eso. Libros de brujería, de magia blanca, magia roja, magia negra, de todo tipo de magia que había ahí. Y dice que reunieron toda esa gran cantidad de libros y los quemaron, y eran, no sé, era una gran cantidad de ciclos de plata, era un dineral que había ahí, y lo quemaron todo. Y entonces así se formó la iglesia, y en Éfeso así estos efesios se convirtieron, en otras palabras, a Cristo, y Él los lavó con su sangre preciosa. Se convirtieron al arrepentirse de su magia, de sus pecados, de su culto a esta diosa, y convertirse a Cristo. Ellos se arrepintieron de estas cosas y se convirtieron en discípulos de Cristo. Y después de haber quemado todas estas cosas, hermanos, y vinieron a ser esos creyentes, esos discípulos de Jesús. Entonces, ¿cómo los identificaban ellos? ¿Cómo hacían para identificar esa multitud de discípulos? Bueno, entonces decimos, la respuesta a esa pregunta es la membresía. La membresía es la que se ocupa para identificar quiénes son el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo nos ha puesto a cuidarlo y del cual Él nos va a pedir cuenta. Entonces la respuesta a esa pregunta es la membresía. Entonces, a través de la membresía vemos los frutos dignos de arrepentimiento de cada persona. Ellos tenían que ver los frutos dignos de arrepentimiento de cada uno de ellos, y su amor manifiesto hacia otros creyentes, y su amor y su vocación a ser parte de esa comunidad de discípulos. Ellos dejaron estas cosas, se arrepintieron, dejaron estas cosas, se convirtieron en discípulos de Cristo, y vieron que otros hicieron lo mismo, y entonces se comenzaron a identificar ahí en Éfeso unos con otros, porque no había iglesia ahí. Comenzaron a identificarse unos con otros, y entonces a esa identificación y a esa comunión unos con otros, que habían sido regenerados por el Espíritu Santo y lavados con la sangre de Cristo, a esa identificación de unos con otros le llamamos ¿qué? La comunión del cuerpo de Cristo. ¿Y qué tienen ellos en común? Cada uno de ellos han sido regenerados por el Espíritu, cada uno de ellos han sido lavados con la sangre de Cristo, y ahora se ven como hermanos en Cristo. Y a eso le llamamos la iglesia, pero le llamamos la iglesia local, la iglesia en Éfeso. Y esos eran los que Pablo les está diciendo que ellos tenían que cuidar. Entonces, si ser un miembro de la iglesia, hermanos, es esto que estamos hablando, entonces quisiera mencionarle algunas cosas que la iglesia no es. La iglesia, hermanos, o el rebaño, como le llama Pablo aquí, no es un club de cristianos. La iglesia no es un club de cristianos. Amén, hermano. Este no es un club. La iglesia
no es un club de miembros voluntarios. Aquí hay un montón de gente voluntaria. No, la iglesia no es un club de miembros voluntarios tampoco, ¿verdad? Hermanos, la iglesia no es una asociación benéfica donde la membresía es opcional tampoco. No es una asociación benéfica. Gloria a Dios por todos los clubes de servicio que existen, el Club de Leones, los Rotarios y esto y los otros. Eso está bien. Pero la iglesia no es eso. La iglesia no es un club, la iglesia no es un grupo de servicios y de voluntarios como la Cruz Roja, la Cruz Verde o otra. No, la iglesia no es eso. La iglesia tampoco es un grupo abierto de personas que tienen intereses comunes en asuntos religiosos. La iglesia no es eso. La iglesia tampoco es un proveedor de servicios espirituales, hermano, donde vienen las almas enfermas o emproblemadas y entonces en la iglesia se van a componer y la iglesia les da un servicio para componer el alma de las personas. La iglesia no es una asociación de servicios espirituales ni ninguna cosa parecida, sino que la iglesia son los individuos que Cristo, dice Pablo, ganó ¿con qué, hermanos? Con su propia sangre. La iglesia son sus amigos. Entonces no se trata de nosotros, no se trata que la iglesia son mis amigos o las personas que yo quiero que vengan a la iglesia. A lo mejor hayan personas que vienen a la iglesia que no nos simpaticen mucho. Y en esto hay que tener cuidado, ¿verdad? Y más cuando ya los grupos las iglesias van creciendo, normalmente van a venir personas que quizás no le simpaticen a usted. A lo mejor no me simpaticen a mí y yo quisiera mejor que ni vinieran quizás por algún motivo, por las razones que sean. Y ya se oyen comentarios, ¿verdad? Y, pues, ya y si vienen aquellos, ¿verdad? Y si vienen aquellos otros, aquí se va a poner difícil la cosa. Yo no sé por qué dejan entrar los hermanos a los fulanos, al sultano, a este o al otro. No, a lo mejor no sean personas de nuestro gusto, de nuestra clase social. A lo mejor sean personas que son tan diferentes a nosotros, pero no se trata la iglesia de eso, no es un club con membresías de diferentes clases o membresía selecta. No, son los que Cristo ganó con su sangre y son los que Él trae a la iglesia, hermano. Démosle un aplauso al Señor. Y entonces si son personas que a lo mejor no me simpatizan, pero si Él las gana y Él las trae a nosotros, ¿qué debemos hacer, hermanos? Cuidarlas. Y conste, estamos hablando en primer lugar de los pastores, pero no es solo esto, no es solo los pastores. Es cada miembro de la comunidad de la iglesia local. Si Él las gana y Él las trae con nosotros, hermanos, debemos de cuidarlas. Porque estas personas, estos individuos regenerados por el Espíritu Santo y lavados con la sangre de Cristo, ahora son, hermanos, ciudadanos del cielo, conciudadanos de nosotros, del reino de Dios, como dice la carta a los Efesios. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Esta membresía no la damos nosotros, sino que la da Cristo. Amén, hermano. Cuando Él regenera por su espíritu a una persona, la lava con su sangre y la trae a una comunidad que le llamamos la iglesia local o el rebaño, como le llama aquí Pablo. Cuando dice el rebaño se refiere a la iglesia local. Filipenses capítulo 3 versículo 20 habla de lo mismo y Pablo dice aquí: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Entonces, hermano, número uno, ¿quiénes son los que forman parte de este rebaño? Los que Cristo gana. No son los que nosotros ganamos porque somos buenos para evangelizar. Claro, hay que evangelizar, hay que
hablarle a las personas y deberíamos de hacerlo más, creo yo, cada uno de nosotros, ¿verdad? Pero no es los que nosotros ganamos, son los que Él gana con su sangre, que Él limpia, que Él regenera y Él los añade y Él los trae en medio de nosotros. Esos. Ahora, número 2, eso hablando de cada individuo, pero hablemos un poquito ya cómo identificamos al rebaño como tal, dijéramos a esa masa de personas. El Espíritu Santo había ido salvando a uno por uno, a uno y a otro por toda la ciudad de Éfeso y sus alrededores. Ahora, ¿qué podían hacer ellos para identificar el grupo de creyentes, esa masa de personas? ¿Cómo hacer? Si vienen aquí 100 personas, 1000 personas, acuérdense, en Jerusalén fueron 3000 solo los hombres que se convirtieron. Imagínense, ahí están 3000 personas. ¿Y cómo hacemos? Ahí están todos. Bueno, yo me convertí, yo me voy a bautizar y se bautizan los 3000 allá en Jerusalén. Aquí no sabemos, no dice de cantidades, pero fueron miles. Vienen todos esos que el Señor había regenerado, los había ganado, los había lavado, son nuevas criaturas. Dicen, nos vamos a bautizar, se bautizan. Se ven los frutos en su vida que son nuevas criaturas. Y están todos estos. Y entonces, ¿cómo los identificamos a esa masa de personas? Esa es la segunda pregunta. Entonces hablamos del proceso de membresía. ¿Cómo vamos a hacer a través de un proceso de membresía? Que es una herramienta que la iglesia ha usado para identificar y decir, estos son los que forman parte de este rebaño, de esta comunidad, de esta iglesia local, a través de la membresía, a través de un proceso de membresía. La Biblia, hermanos, establece la iglesia local como con la más alta autoridad. A ese grupo de creyentes le llamamos la iglesia local. La iglesia es la propiedad de Cristo, es el dominio de Cristo, es su reino. La iglesia es una embajada del reino de Cristo en la tierra, del cual somos ciudadanos, como ya leímos. Nosotros somos ahora miembros de la familia de Dios, somos conciudadanos de los santos, somos conciudadanos de los cielos. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos a nuestro Señor Jesucristo. Ya no somos santanecos, aunque los santanecos somos 3 veces perfectos, hermano. Pero ahora somos 4 veces perfectos, porque ahora tenemos ciudadanía celestial. Ahora yo tengo aquí mi DUI. ¿Y por qué me dan un DUI, hermano? No basta con que yo diga que soy salvadoreño, que soy santaneco. Piensen eso. ¿Por qué nos dan un DUI, hermano? Antes era una cédula, ¿se acuerdan? La cédula. Ya los jóvenes, ustedes no conocieron la cédula. Gracias a Dios, ¿verdad? Porque ustedes ya nacieron en la modernidad. Ya ustedes son otra onda, los jóvenes, ¿verdad? Pero nosotros sí usamos cédula todavía algunos. Era terrible eso, ¿verdad? Ahora ya usamos DUI. Y hasta el favor le hacen a uno ahí en la foto, ¿verdad? Hasta le pone usted el lado que más le gusta. Ahora pregunta, ¿y por qué nos dan DUI? Pues para identificarlo, dice el hermano. ¿Verdad? Bueno, voy a guardar mi DUI. Voy a dejar aquí. Entonces, hermano, pero nosotros, aquí dice que soy salvadoreño y que nací en Santa Ana, dice aquí. Ahora, ¿cómo le dan a uno el DUI, hermano? Dicen que hoy los están haciendo mejores, ¿verdad? A mí ya se me está rompiendo. ¿Cómo le dan el DUI a uno? ¿A través de qué? De un proceso. Y cuando usted va al DUI centro, perdonen que ocupe tiempo para
recordarles eso que puede ser muy traumático para algunos de nosotros. Pero cuando uno va al Duvicentro, bueno, hace una cola, lo mandan aquí, lo mandan allá, y uno tiene que llevar por lo menos, me acuerdo yo, me pidieron la partida de nacimiento. ¿Y por qué me pidieron la partida de nacimiento? Para identificarme con un DUI, para poder comprobar que de verdad nací aquí, que no soy hondureño o guatemalteco y que me quiero hacer pasar por salvadoreño. Entonces me hacen ir y saco la partida de nacimiento. ¿Y cómo es que nos dieron partida de nacimiento, hermano? Piense, fíjese. Cuando nacimos, nosotros ni cuenta nos dimos. Pero yo sí me acuerdo de mis hijos, ¿verdad? Cuando ellos nacieron, lo primero que hicieron en el hospital fue le agarraron los piecitos. Los piecitos fueron, ¿verdad? Así es, ¿verdad, hermano? Y las manitas, no me acuerdo. En aquel entonces eran piecito y manita, hermano. Hoy ya son otras cosas. Entonces, lo pusieron así en una hoja, ¿verdad? Que no me acuerdo cómo se llama. Los plantares, eso. Los plantares, ahí lo pusieron. Y ahí, ¿quién firma ahí, hermano médico? Ayúdenme. Hermano René, ¿quién firma? El pediatra. El director. Por eso lo querían meter preso, ¿verdad? Un día, aquel que cambiaron a los niños, hermano. Entonces el director del hospital, el médico que atendió, el pediatra. ¿Y por qué todo ese proceso, hermano, tan engorroso, tan problemático? Eso no me gusta a mí. Porque a través de ese proceso en el hospital, a través de la partida de nacimiento, y ahora para que nos den el DUI, si vamos a sacar el pasaporte, ya hay que llevar el DUI, hay que llevar la partida de nacimiento y no sé cuántas cosas más. ¿Por qué? ¿Por qué todo ese proceso? Para decir que somos miembros ¿de dónde? Del Salvador, que somos salvadoreños. ¿Por qué? Porque eso garantiza que de verdad nacimos aquí. Esas son las naciones de este mundo, pero estamos hablando de la iglesia del Señor Jesucristo, que esa es una nacionalidad extraterrestre. ¿Existen los extraterrestres? Sí. Nosotros somos extraterrestres. Ve al que tiene al lado. Tiene cara de extraterrestre, mi hermano, mi hermana. Tiene cara de extraterrestre usted. Usted es extraterrestre. No sabía. ¿Dónde está nuestra ciudadanía, hermano? Fuera de la tierra. Somos extraterrestres. Porque nuestra ciudadanía está en los cielos. Gloria a Dios, ¿verdad? Entonces, nuestra ciudadanía está allá. Ahora, ¿quién es la persona o quién es la organización, para usar palabras así, que tiene que dar fe de que alguien es ciudadano de allá arriba, hermano? ¿Quién tiene que dar fe de eso? No, el gobierno da fe de que somos santanecos y somos salvadoreños. Pero ¿quién debe de dar fe de que una persona tiene ciudadanía celestial? ¿Quién, hermano? No, aquí en la tierra, si Cristo ya sabe. Él dice, yo conozco a los míos, dice él. Ustedes no conocen a los míos, pero yo sí. La iglesia es la institución que Dios creó, ¿verdad? Es la iglesia la que debe de dar fe de poder decir que alguien es cristiano de verdad. La iglesia tiene esa autoridad y tiene esa responsabilidad de decir quién es y decir, este es un creyente que pertenece a nuestra comunidad. Nosotros damos fe de que ese es un hermano, dice esa iglesia. La iglesia tiene esa autoridad. Amén, hermano. ¿Me doy a entender, hermano? Entonces, por eso la membresía, hermano. Porque la iglesia debe de dar fe de que alguien es creyente y que pertenece a esa embajada
celestial aquí en la tierra. La iglesia es la embajada del reino de Dios en la tierra. La iglesia no es de este mundo, la iglesia es extraterrestre, pero la iglesia como institución humana mientras esté en la tierra, Dios le dio, Jesús dijo que le dio las llaves a Pedro de la iglesia. Sobre esta roca edificaré mi iglesia y te doy las llaves. La iglesia tiene las llaves. Si se reúnen en mi nombre y piden algo, lo que ustedes digan en la tierra se va a hacer en el cielo. Porque la iglesia es la embajada del reino de Dios en la tierra ahora. La iglesia, las iglesias locales. Entonces la iglesia tiene esa autoridad y esa responsabilidad delante de Dios de dar cuenta de quiénes son sus miembros, de cuidarlos, de enseñarles, de disciplinarlos también. Ay, ahí ya no me gustó, hermano. Suficientes jóvenes con que los disciplinen en la casa sus papás, ¿verdad? Ya otra en la iglesia también está. Eso ya no me gusta a mí. Ni en la casa me disciplinan y usted quiere que en la iglesia me estén disciplinando. Eso sí está molado, hermano. Eso no me gusta. Entonces, la Biblia, hermanos, establece la iglesia local como la más alta autoridad en la tierra en relación con su discipulado en Cristo. Y como un ciudadano de esa nación prometida de Cristo. La iglesia tiene esa autoridad de Dios. La iglesia tiene las llaves del reino y como tal tiene la autoridad para reconocer quiénes son aquellos que forman parte de ese reino de Jesús. No solo la autoridad, vuelvo y repito, pero la responsabilidad y la obligación. ¿Qué pasa? Que ahora, pues sí, hablamos de la iglesia como que es abrir una pupusería. Cualquiera vende pupusa ahí en la esquina de la calle. Y hoy hay iglesias como que a saber cómo es que están ahí. Y entonces pasan todas las cosas que pasan y que estamos viendo, hermano. Entonces la iglesia tiene la autoridad de reconocer a aquellos que muestran las evidencias de que son parte de ese reino. La iglesia es la única que puede dar fe si alguien tiene las evidencias. Y entonces hay juicio civil ahí, o de familia, no sé cómo se llama, y traen a la muchacha, ahí viene con el niño en la mano y dice, es que este es el papá de este, dice. Pero mire, este es bien negrito y el cipote está bien chelito, le dice. No me parece. Ah, no, pero él es. ¿Está segura? Le dice. Mire, pero hoy hay pruebas, ¿verdad, hermano? ADN, dice. Vaya pues, dice, le vamos a hacer el ADN para salir de duda. Como dice aquella canción allá en el mundo, no sé cuánto lo oyeron del negrito que... ¿Cómo se llama? Ah, la oyeron ustedes, man. Yo creí que solo yo la había oído. Tuvimos por allá, hermano, cuando éramos el negrito que, ¿cómo era, hermano? Surullo, hermano. El surullo. Entonces, hermano, está la prueba del ADN. ¿Por qué? Porque se pueden falsificar los papeles, los plantares, qué sé yo, el médico vendió la firma, el hospital, aquí y allá, la enfermera cambió a los niños y todas esas cosas. Entonces, ¿quién tiene la autoridad espiritual? ¿A quién se le ha delegado Dios para ver las evidencias si una persona es de verdad un hijo de Dios, un creyente? ¿Quién es esa institución? La iglesia. Por eso la membresía, hermano, porque la iglesia tiene esa obligación. Pero no es como me dijeron a mí, como les he contado otras veces cuando acepté a Cristo, porque mis papás me decían pasá, y porque en aquel entonces
bueno, muchos todavía piensan que ser un cristiano es hacer una decisión. Pero ser un cristiano no es hacer una decisión. Cristo no nos mandó a que la gente hiciera decisiones. Cristo nos mandó a que la gente se convirtiera en discípulos. Entonces yo pasé y bueno, hice la oración del pecador, repetí la oración que me dijeron y me escribieron en un libro y me dijeron que ya era cristiano y que ya estaba en los libros de la iglesia. De eso no estamos hablando, hermano. Eso no es la membresía bíblica, no es eso. Eso no es nada, eso no sirve, eso es una cosa bien irresponsable. No se entiende lo que es la membresía. Pero es esta gran responsabilidad que tiene la iglesia, amados hermanos, de decir, este es un creyente. Imagínense qué responsabilidad. ¿No les parece, hermano? Que tenemos como iglesia, como pastores. Por eso tenemos que hacerlo mejor, tenemos que hacerlo bien. El rebaño es una iglesia local y esta es una verdadera embajada establecida en el presente que representa un lugar en el reino futuro de Cristo. Entonces, número 3, vamos a terminar. Mire, dice Pablo en el versículo, ve ahí su Biblia. Versículo 29. Pablo dice, yo sé, dice, que después de mi partida entrarán en medio de vosotros. Entonces la pregunta que me surge a mí es, ¿cómo definimos cuando alguien entra y cuando alguien sale? ¿Con qué instrumentos? ¿De qué manera yo digo este entró y este salió? ¿Con qué, hermano? ¿Con qué, hermanos? Con la membresía. ¿Cómo puedo definir yo que alguien entró a la iglesia, es parte de la iglesia, y quién ya no es parte de la iglesia? ¿Con qué instrumento defino eso? Con la membresía. Ahora, la nacionalidad no es el DUI. El DUI solo es un documento pero detrás de esto hay todo eso que hemos hablado. El carnet, dice alguien, es que a mí un carnet no me hace cristiano a mí. Claro que no. Es lo que estamos diciendo. Dios nos guarde y Dios nos libre. Si no vamos a hacer venta de carnet, hermano. Más que en muchas empresas piden a veces que sean cristianas las personas y entonces a mí ya me han pedido cartas pastorales un montón de gente. Y no, dicen que congregan aquí, pero yo nunca las veo, hermano. Y entonces, esto no me hace creyente a mí. Ni me hace pastor, aquí dice pastor, pero esto no me hace pastor a mí, ni me hace creyente. Pero es una manera de que la iglesia diga que lo somos en verdad. ¿Por qué? Porque la iglesia ve las evidencias de quiénes somos. De que de verdad somos de Cristo, que hemos dado los frutos dignos de arrepentimiento y que estamos comprometidos con la comunidad, que amamos a otros hermanos, como dijo Jesús. Entonces, ¿cómo defino quién entra y quién sale? Por eso, hermano, ustedes saben, desde el año 95, lo más antiguo, el año 95, la iglesia Ministerio Oasis en El Salvador comenzó a hacer una reflexión teológica de muchas prácticas y creencias que nosotros teníamos en aquel entonces. Estamos hablando de cuánto, de 20 años, 21 años ya atrás, así, ¿verdad? 21 años. ¿Y por qué comenzamos a hacer eso? Bueno, porque el líder máximo, que supuestamente era el que nos daba la cobertura, cayó en una inmoralidad. Nosotros, aunque no se enseñaba así directamente, pero nosotros teníamos un apóstol que era prácticamente el que nos daba la cobertura. Desde ahí venimos nosotros, ¿verdad? Ese era el entendimiento que teníamos. Pero cuando pasó eso, no entendíamos qué había ocurrido y comenzamos a reunirnos con diferentes pastores, los pastores de la República Dominicana, donde habían más iglesias oasis como aquí.
y empezarnos a preguntar, ¿y qué pasó? Y no entendíamos nada. Y así, hermanos, por años estuvimos y hubieron otras personas que nos ayudaron, lecturas de libros y a través de ese proceso de reflexión, hermano, en el 2005, o sea, 10 años después, con diferentes dificultades y situaciones que se presentan en estas cosas, el presbiterio de la iglesia Oasis en El Salvador decidió que las iglesias principales en El Salvador, cada iglesia tuviera su propia personería jurídica, la cual se nos dio. Por eso, debido a todo eso, por un tiempo, como nos llamamos, Cimiento Estable, ¿se acuerdan, hermano? Cimiento Estable, como se llama la iglesia en San Salvador. Entonces, pero en el 2005 muchos de nosotros fuimos a una asamblea nacional, allá en el auditorio de ¿cómo se llama? De FEPADE, ¿se acuerdan? De FEPADE. Y ahí se decidió que la iglesia en Ilopango, San Miguel, San Salvador, Santana, cada uno iba a tener su personería jurídica, la cual recibimos en marzo del 2006. Recibimos esa personería jurídica en marzo del 2006. La iglesia Oasis de Gracia legalmente nació en marzo del 2006. Fue que nos dieron la personería jurídica. Y entonces, hasta ese momento la iglesia en Santana era una filial de la iglesia en San Salvador. Y la iglesia en San Salvador, dijéramos más directamente, daba la cobertura. Pero Pablo le está diciendo, y todo esto que estamos hablando es una reflexión de años que hicimos, no es algo que nos lo estamos sacando, y es una práctica de la iglesia a través de la historia, pero nosotros antes no queríamos saber nada de la historia de la iglesia, como que nosotros nos íbamos a inventar la rueda, así éramos como iglesia. Pero la rueda se la inventaron hace tiempo, hermano. Hay que ver la iglesia, qué ha hecho, cómo ha vivido la iglesia. Entonces, debido a eso, hermano, entonces ya con la personería jurídica se estableció un presbiterio local, como Pablo le está hablando aquí a los efesios. Les dice, ustedes son responsables. Él no le está hablando a los pastores de la iglesia en Filipo, o los pastores de la iglesia en Jerusalén, o la iglesia en Antioquía. Él les está hablando a ¿quiénes? ¿Los ancianos de dónde? De Éfeso. Porque una iglesia local debe de tener un gobierno de ancianos, de pastores. Esa es una iglesia establecida. Nuestras iglesias hijas son filiales. Y nuestro deseo es que haya un establecimiento de un gobierno plural de pastores, de ancianos en cada una. Y entonces ellos van a tener su personería jurídica. Y van a ser totalmente autónomos, como creemos que deben de funcionar las iglesias después de toda esta reflexión que hemos hecho por años, hermanos. O sea, por eso es que en enero, yo estaba revisando ahí mis notas, en enero del 2006 dimos una serie, fue la primera vez que hablamos de la membresía. Enero de 2006, o sea, ¿hace cuántos años? 10 años, más de 10 años ya. Enero del 2006, yo no sé si estarán esos mensajes ahí, pero en enero del 2006 dimos una serie como de 5 mensajes por lo menos, no recuerdo, ya no chequeé cuántos fueron, pero dimos una serie todo enero acerca de la membresía y explicamos, íbamos a comenzar con esto de la membresía. Claro, a través de estos 10 años el Señor nos ha ido dando más entendimiento. ¿Saben lo que nos pasó hoy que estuvimos en esta conferencia? La hermana, no sé si la hermana Elenita está, ya está. ¿Puedo compartir lo que tú nos dijiste? Sí, ¿verdad? Es algo lindo. La hermana Elena fue con nosotros a la conferencia, allá por su causa. Y la primera noche, el pastor Mark Dever, que por cierto es de la iglesia, mucha literatura de ellos hemos usado como parte importante, digamos, de nuestra bibliografía. Entonces,
él habló de la gran comisión esa noche. Y entonces él habló del discipulado, pero él hablaba del discipulado sin la iglesia. No tiene sentido el discipulado. Porque el Señor va a hacer la gran comisión a través de establecer iglesias. Porque si usted discipula a alguien, ¿a dónde lo va a llevar, hermano? A la iglesia, a la familia de Dios. No lo va a dejar ahí en la calle. Porque sí, nosotros debemos de discipular, enseñar todo esto, pero ¿quién es el dueño de las ovejas? Habéis vuelto al obispo y pastor de vuestras almas, el Señor Jesucristo. Entonces, si discipulo, y no tengo iglesia, entonces no es nada lo que estoy haciendo. Yo evangelizo, discipulo para que se sumen a la iglesia, que es la embajada de Dios. Si hay ¿cómo se llama? Un ciudadano americano allá por un país de estos que son un poquito difíciles y lo quieren agarrar y lo quieren matar, ¿para dónde corre ese ciudadano? Para la embajada, porque ahí le van a dar refugio. Entonces, si alguien se convierte, Dios lo transforma por su poder y lo lava con su sangre. Entonces, ¿a dónde lo va a llevar el Señor? A la iglesia. A la iglesia, hermano. Pero hay mucha gente hoy día que piensa, la iglesia no es nada. Ah, no, yo en mi casa me congrego, dice. Ahí es su iglesia. Pero a la luz de todo lo que estamos diciendo, hermano, ya usted debe tener otra opinión de las personas que hablan así. Por eso estamos así como estamos. Entonces, ¿qué significa que alguien ha entrado? Que lo hemos aceptado en la membresía de la iglesia. Que la iglesia dice, este es un hermano, hemos visto, lo hemos conocido lo suficiente y podemos dar fe de que este es alguien regenerado, es lavado con la sangre de Cristo. Y la iglesia da fe de que es un hijo de Dios. Amén, hermano. Entonces, hermanos, concluyendo, ya el tiempo se nos acabó. Entonces, Juan dice en la primera de Juan, lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos para que también ustedes tengan comunión con nosotros, la iglesia. Pero nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo, dice. Leí primera de Juan 1:3. Que se ha hecho parte de una iglesia local, que es un miembro. ¿Y qué significa eso? Que es una persona que se somete voluntariamente a esa comunidad de creyentes, bajo ese equipo pastoral, para ser cuidado y para trabajar en cuidar a otros. Los que ya están y los que va a traer el Señor, los que vamos a ganar para Cristo y para la iglesia. Se somete a la autoridad cristiana que funciona por el poder tierno, afectivo y transformador de la palabra de Dios y del Espíritu Santo, no por poderes manipuladores de la persuasión y coerción de hombres. Entonces, por eso, hermanos, queremos hacer esto mejor y por eso queremos hablar de esto. Y ya no quiero correr más, pero hay más tiempo que vida, ¿verdad, hermano? Pero por eso queremos, hermano, animarlo al final, que usted actualicemos nuestros datos, si usted es miembro. Vamos a queremos renovar ahorita todos los carnets, aunque sea de una forma sencilla, pero hacerlo bien y esos carnets se van a estar venciendo año con año el mes de nuestro cumpleaños y queremos administrativamente ordenarnos para hacer esto bien delante de Dios. Porque es una gran responsabilidad. No sé cuántos se acuerdan una noticia, no hace mucho, encontraron a un hombre allá, no sé en qué motel, no el pastor, sino que otro. Y entonces cuando lo sacaron, cuando lo llegó la policía y le sacaron la cartera, porque a saber estaba inconsciente, no sé cómo el hombre, o lo habían matado, no me acuerdo. Tenía un carnet de la iglesia, no era de Oasis de Gracia, hermano, pero era de otra. Entonces, ¿cómo vamos a repartir carnet así?
alguien que no se congrega, alguien que no da evidencias de que ama a Dios, pues, y que ama a la iglesia. ¿Cómo le vamos a dar carnet a alguien? Vamos a decir, este es un creyente, ¿verdad? No se puede, es una gran responsabilidad. Por eso muchos pastores no quieren entrar en estas cosas porque, pues sí, mucha responsabilidad. Pero nosotros queremos hacer bien las cosas delante de Dios, hermano. Amén, hermano. Queremos hacer bien las cosas para que nuestro país cambie, para que la iglesia cambie. Cualquiera dice que es cristiano. ¿Quién da fe de que sos cristiano? Dígale usted cuando le digan. ¿Quién es tu pastor? ¿Cuál es tu iglesia? ¿Quiénes son los hermanos con los que tú convives? Le van a decir. No, fíjese que antes me congregaba allá en no sé dónde, dice la gente. No, fíjese, no me acuerdo cómo se llamaba el pastor, fíjese. Entonces, hermano, quisiera invitar a los músicos y quiero leerle aquí en lo que pasan los músicos esta porción que está en la página 26 del libro La membresía de la iglesia, así se llama el libro, que por cierto, hermano, vamos a subir ese libro en la página web, ahí en el Facebook, para que usted lo pueda, alguien lo quiere leer. Ese libro hay muchos, pero vamos a subir ese que está ahí disponible en PDF. En el Facebook vamos a poner el link para que si alguien quiere bajar ese libro, se llama La membresía de la iglesia, para que usted lo pueda leer y podamos, hermanos, crecer más. Yo soy el primero que quiero aprender más, hermano. Todos necesitamos aprender, pero el hermano Mark Dever dicen ellos en la página 26 de ese libro, dicen estas cosas, mire. Y esto es debido, hermanos, al movimiento. Hubo un movimiento emergente de la iglesia, ¿verdad? Algunos se le llamaron iglesias neopentecostales, el movimiento carismático y estas cosas, que gloria a Dios por esas cosas. Pero a raíz de todo ese movimiento, hermano, fíjese que en la iglesia se cambió un paradigma, o sea, una manera de pensar, ¿verdad? Y es que se cambió el liderazgo formal, se cambió por un liderazgo carismático. Entonces, de lo que se trata es que el líder sea carismático, popular, buena onda, dirían los muchachos, ¿verdad? Y entonces ya ahí nos perdemos. Y entonces a raíz de todos esos cambios, dicen ellos, los cristianos piensan, dice, que es correcto asistir indefinidamente a una iglesia sin unirse a ella. Los cristianos piensan que se puede separar el bautismo de la unión a la iglesia. Dicen, los cristianos participan de la cena del Señor sin unirse a la iglesia. Los cristianos ven la cena del Señor como una experiencia personal, privada, mística, no como una actividad del compañerismo y la comunión como parte de la membresía de una iglesia. Dicen, los cristianos no integran lo que hacen en sus vidas de lunes a sábado con la vida de los demás hermanos. De lunes a sábado a ver qué hacemos cada uno, ¿verdad? Vivimos una vida apartada de Dios muchas veces. Algunos con suerte venimos el domingo. No servimos en nada, no nos involucramos en nada, pero es por todo esto que estamos hablando, por eso vivimos así, porque pensamos de esa manera. Dicen ellos, los cristianos toman decisiones importantes en su vida, trasladarse, aceptar un ascenso laboral, escoger una esposa, etcétera, sin considerar los efectos que eso va a tener en la familia de amistades de la iglesia, sin consultar la sabiduría pastoral ni de sus hermanos de la congregación. Los cristianos compran casas o alquilan apartamentos sin apenas considerar algunos factores como la distancia, el costo y cómo eso va a afectar su disponibilidad para servir en la iglesia local. No pensamos en esas cosas. Dice, los cristianos no se dan cuenta de que tienen una parte de responsabilidad tanto en el bienestar espiritual
como en el sustento físico de los miembros de la congregación, incluyendo miembros que no conocen. Como dice la palabra, cuando uno se duele, todos se duelen. Cuando uno se goza, todos se gozan. Y sigue diciendo cosas parecidas. Pero eso es lo que estamos viviendo en la iglesia hoy día, hermano. Producto de que nos hemos apartado de la verdad y los principios bíblicos. Y vivimos vidas egoístas, individuales, y hemos perdido de vista lo que es la iglesia. Pero hermano, hay un canto que le decía hace un momento al hermano Frank que tal vez podemos entonar. ¿Se acuerdan ese canto que dice, Cristo, yo te amo? Si yo no te hubiera conocido, ¿qué sería de mí? Hermanos, si estamos en la iglesia es porque Él nos lavó, Él nos ha salvado, nos ha perdonado. Pero la iglesia es su embajada, la iglesia es su cuerpo, la iglesia es la familia de Dios. Y Él la ama como las niñas de sus ojos, y si Él la ama, Él quiere que nosotros la amemos de la misma manera. Él quiere que nos comprometamos con la iglesia, que sirvamos a la iglesia y que a través de la iglesia bendigamos, en este caso, nuestra ciudad y hasta lo último de la tierra. Amén, hermano. Pero todo comienza porque, como dice la palabra, porque los que Él ganó con su propia sangre, dice. Y por eso este canto dice así, ¿verdad? Cristo, yo te amo, dice. Vamos a entonarlo, hermano. Yo no sé si hay alguien, mientras nos ponemos de pie, si hay alguien que no ha entregado su vida a Cristo. Si hay alguien que no ha entregado su vida a Jesús.